Gabón, muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Uno de los primeros acuerdos de este año 2015 adoptado por las Juntas Generales de Vizcaya es que la Diputación cancele las cargas tributarias de los propietarios de viviendas afectados por impago y facilitar así su dación en pago. Afectados por impago y próximos, diríamos, también al desahucio. Vamos a conocer a lo largo de este programa qué es lo que significa este acuerdo, si va a favorecer que no existan más desahucios de los que ya hay y sobre todo la trayectoria de este acuerdo. Para ello contamos con representantes de las Juntas de Vizcaya, de cada uno de los partidos que lo conforman. Vamos a conocer ya a los invitados. Como siempre decimos, queremos hacer una presentación tan rápida que a veces ya hasta las palabras se quedan atascadas. En primer lugar, saludamos a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en las Juntas Generales de Vizcaya, en este caso, a María Presa. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda, eta Gabón Danori. Aitor Torre, portavoz de H. Bildu. Gabón, muy buenas noches y gracias. Portavoces en este programa, por lo menos lo decimos así. Alexia Castelo, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Gabón. Y finalmente a Eduardo Andrade, del Partido Popular. A Eduardo Andrés, del Partido Popular, y ambos del mismo municipio, también concejales, ¿verdad? Sí. A tanto Alexia como Eduardo Andrés. Bueno, como decimos, una presentación un poco caótica, pero lo importante es que es lo que digan nuestros invitados, así que damos la palabra para abrir al representante del Gobierno, a María Presa. Muy bien. A mí me gustaría empezar definiendo un poquito qué es la dación en pago, ¿no? Digamos que la dación en pago sería la entrega de un bien a cambio de saldar una deuda que queda pendiente de pagar, ¿no? Y dicho esto, pues también me gustaría que tratásemos de abordar este tema con una sensibilidad exquisita, ¿no? Porque vamos a hablar de cargas tributarias, vamos a hablar de daciones en pago, vamos a hablar de desahucios, y no podemos perder la perspectiva ni olvidar que detrás de cada situación de impago de hipoteca, detrás de cada dación en pago y detrás de cada desahucio, ¿por qué no? Pues bueno, hay personas, ¿no? Hay familias compuestas por personas de carne y hueso que están viviendo auténticos dramas y situaciones draconianas, ¿no? Digamos que estas personas o estas familias enteras no pueden pagar una hipoteca o no pagan la hipoteca, y no es que no lo hagan por una falta de voluntad, ¿no? Porque prácticamente en la mayoría de los casos hay voluntad de pagar esa hipoteca, ¿no? Lo que ocurre es que no existen recursos porque estas personas, pues bueno, no tienen empleo, se encuentran en una situación de paro durante un tiempo prolongado que da lugar a que no tengan esos recursos para poder hacer frente a la hipoteca, ¿no? Y esto es algo que viene ocurriendo pues básicamente desde 2008, ¿no? Desde que entramos en esa fatídica crisis económica que ha hecho estragos en las familias de Vizcaya y en las familias de Euskadi, ¿no? Es entonces cuando la sociedad o los políticos nos damos cuenta de que puede darse la situación o la desafortunada situación de una persona o de una familia que pierde un piso porque lo entrega a una entidad bancaria, porque no puede, pues se ejecuta esa hipoteca y resulta que es que sigue debiendo dinero a ese banco, ¿no? Lo que ha ocurrido es que, bueno, que ese piso ha salido a subasta pública, el precio obtenido no es suficiente para hacer frente, bueno, para pagar toda la deuda, y esta persona sigue debiendo dinero, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. O sea, quiere decir que esta persona, pues bueno, no va a salir de ese agujero nunca. No puede empezar de cero porque está por debajo de cero. Es que para llegar a cero tiene que pagar todavía una cantidad determinada, ¿no? Y esto es terrible si tenemos en cuenta además también que, bueno, que la vivienda, aparte de ser un derecho fundamental, pues es generalmente en torno a lo que construimos nuestro proyecto de vida o nuestro proyecto vital, ¿no? Es en ese momento cuando adquirimos conciencia y decimos, bueno, es que aquí algo está fallando, ¿no? ¿Qué está pasando para que estas situaciones se estén dando, ¿no? Que estas familias tengan estas realidades? Y es el momento cuando, bueno, al final acabamos en la norma que hemos aprobado ahora, que no viene a ser más que un granito de arena más en tratar de paliar estas realidades. Una norma foral que el Partido Nacionalista Vasco ha votado a favor, pero que Bildu ha votado en contra. No, bueno, Bildu presentó una serie de enmiendas, porque, bueno, y agradeciendo la exposición que ha hecho María pues, sobre la dación en pago de hipotecas, Bildu lo que presenta es una serie de enmiendas porque entiende que esto, lejos de ser un granito de arena, no aporta ninguna solución. Es decir, no se van a cancelar las cargas de aquellas familias que entreguen la vivienda en dación en pago, sino que se busca estudiar un aplazamiento de los pagos para que cubran la deuda que tienen con Diputación. Eso por un lado. Por otro lado, en la norma que se ha aprobado, lo que se circunscribe es al Código de Buenas Prácticas que se aprobó en su día, y entendemos también que ese Código de Buenas Prácticas limita los casos en los que, por ejemplo, la dación en pago puede ser pactada entre la entidad y el deudor, la familia que va a ser desahuciada, al margen de que cumplan ese Código de Buenas Prácticas, que es muy, decirlo así, muy encorsetado. Exige, pues, por ejemplo, que no haya ningún tipo de avalista
dentro de esa vivienda desahuciada, o exige que el ingreso, o sea, los ingresos de la unidad convivencial no superen el 50% de la hipoteca. Entendemos que limitaba. Y presentamos una serie de enmiendas que creíamos que mejoraban y que realmente sí iban a poder dar una solución para esa cancelación de cargas por la parte deudora, pero finalmente lo que se ha aprobado es simplemente que quien consiga una dación en pago va a pagar a Diputación, y el que va a ser el deudor va a ser el hipotecado, y Diputación no va a cancelar esas cargas o esa deuda que pueda tener la familia que sigue siendo hipotecada. Además, contempla una serie de exclusiones, pues realmente pone un tope de 15.000 euros de deuda para poder aplicarlo. En caso de que la deuda sea mayor, pues no se aplicaría, y deja entrever que habría excepcionalidades, pero no sabemos qué excepcionalidades o cómo se habilitarían. Entendemos que es arbitrario. Presentamos una serie de mejoras, fueron votadas en contra, y entendemos que, lejos de ser un granito de arena, no es más que un lavado de cara para intentar parecer que podemos hacer algo en favor de esas familias que son desahuciadas. Y luego también reiterar, son los bancos quienes desahucian. Y tenemos un ejemplo claro de cómo Kutxabank en Vizcaya, que es una caja, que tenía que tener esa perspectiva social, o no tenía que perder ese rumbo social, vemos como Kutxabank es una de las entidades que más desahucia en Vizcaya. Y en Kutxabank hay un consejo de administración que está formado también por una mayoría política. Con lo cual, si queremos realmente que los bancos dejen de desahuciar, o en este caso que la caja Kutxabank deje de desahuciar, igual hace falta un posicionamiento político claro, y decir a Kutxabank que deje de ejecutar desahucios en Vizcaya, o que establezca una ventanilla única, o que sea un poco más flexible a la hora de negociar. Y ahí sí que políticamente se pueden dar los pasos. Pero este tipo de normas forales está muy bien para el titular, pero realmente no creemos que solucionen nada. Las enmiendas que presentamos son las enmiendas que hacían además los colectivos de Stop Desahucios, o sea que lo que hicimos fue trasladar lo que presentaban las asociaciones e intentar mejorar esta norma foral, y finalmente pues estuvieron allí en el pleno con nosotros y vieron cómo no pudo ser el aplicar esas mejoras que ellos creían que había que hacer a esta norma. Conocemos del Partido Socialista si es importante esta medida que se ha adoptado. Hombre, a ver, nosotros lo que dijimos cuando apoyamos la norma foral es que es una medida que tendrá una aplicación limitada, pero que es una buena medida. ¿Y por qué digo que es una buena medida? Porque una de las supuestos en los que no se puede aceptar o no se puede dar la dación en pago es si la vivienda está gravada con una carga posterior a la hipoteca. Y es el caso que aquí estamos solventando, es decir, si tú tienes una vivienda hipotecada y tienes la posibilidad por el Código de Buenas Prácticas de que la entidad esté obligada a la entrega en dación en cuenta, es decir, que se queda con tu vivienda pero te salda la deuda, esa posibilidad no existía si la Diputación, por deudas que podías tener, imagínate, de no haber pagado pues, el IBI o cualquier otro impuesto, te había agarrado la vivienda y te la había embargado o te la había simplemente anotado preventivamente en el registro. Esa circunstancia ya motivaba que el banco no estaría obligado o no podrías hacer la dación en pago. Esta norma foral lo que viene a solventar es eso, es decir, si una vivienda de las que están en el Código de Buenas Prácticas puede hacer la dación en pago su deudor para cancelar la deuda, y tiene esta carga, con esta norma foral la Diputación está obligada a cancelar la carga. Cancelar la carga, Yolanda, no significa no pagar la deuda, sino que esa deuda que se debe se queda sin esa garantía del bien y se mete en un plan de pagos que se establece en una serie de meses en función de lo que ellos puedan, junto con la deuda que tenían pendiente. Es decir, ¿tiene efectos? Los tiene, es decir, y eso además yo creo que lo compartimos todos. ¿Limitados? Sí, es cierto, de hecho nosotros apoyamos, y lo sabéis perfectamente, sí, una de las enmiendas que hacía referencia a que esta norma se pueda aplicar no solamente a los supuestos del umbral de exclusión, que son muy limitados, tienes que cumplir muchos requisitos, sino a todos aquellos supuestos en los que el banco acepte de forma voluntaria, que hay casos, la dación en pago de la vivienda. Y se rechazó por parte de los otros grupos que esto pudiera hacerse así. Es decir, estábamos diciendo que cuando el banco acepte la dación en pago, si tú tienes una carga, hombre, que no sea un obstáculo para que cancelen tu deuda, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que no entiendo con la argumentación que ha hecho María, ¿no? De que la situación de las familias es una situación complicada, que detrás de cada deuda hay unas personas que lo están pasando mal. Yo creo que para que demos una solución a esas personas lo que hay que poner son herramientas, ¿no? Desde la parte política. Y una herramienta que no se quiso poner el otro día encima de la mesa es que esta cancelación de deudas se pueda aplicar a todos aquellos supuestos en los que el banco acepta la dación en pago. No compartimos así
otras de las enmiendas presentadas por EH Bildu, en concreto el tema del tope de 15.000 euros, porque el tope es hasta 15.000 euros es automático y a partir de 15.000 euros no es que no se pueda, es que se tendrá que estudiar las circunstancias, porque para el que alguien acumule 15.000 euros en una deuda tributaria, bueno, pues estamos hablando también de unas circunstancias y estamos hablando de que se pierde una garantía que es la vivienda para que se la quede un banco frente a que se lo quede una administración, quiero decir, bueno. Ahí teníamos dudas, no significa que no se pueda y ya veremos cuando se pidan los informes con respecto a las solicitudes y las denegaciones y aceptaciones si esto tendría que modificarse o no, cuáles son los criterios. Y lo que no se justificó, y a nosotros nos parecía mucho más limitado, fue el tema del plazo, ¿no? Poner el plazo de un mes para que el deudor tenga que presentar el plan de pagos. Oye, y si no es un mes, y es un mes y 3 días, ¿qué pasa? ¿No le vamos a dejar? Nosotros ahí entendíamos que lo limitaba mucho y por tanto no lo apoyamos. Pero en el resto apoyamos la norma porque nos parecía positiva, aunque limitada, y apoyamos las enmiendas presentadas por EH Bildu y solicitadas por la plataforma Stop Desahucios porque también nos parecían justas y necesarias de cara a esas herramientas para las familias. Nos queda conocer la opinión del Partido Popular y luego cada uno pues un poco apuntando en lo que hay disparidad de criterios. Bueno, desde luego para nosotros sí nos parece un apoyo muy importante para la dación en pago. Sí es cierto que, como se ha dicho, no cubre todos los supuestos de dación en pago, pero lo que sí cubre es a todos los supuestos de dación en pago que están obligados a aceptar los bancos, es decir, los que cumplen los requisitos del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, si alguien no podía hacer frente a esas cargas que tenía con la Diputación, por muy obligado que estuviese el banco a aceptar esa dación en pago, no se podía llevar adelante en estos momentos. Con esto lo que se está pretendiendo es precisamente colaborar, ayudar a esas personas que todos sabemos el doloroso trance que es perder su vivienda habitual, porque como ya hemos dicho, esta cancelación de cargas son para las viviendas habituales, para las personas que están en problemas de exclusión. Luego sí decir que no es cierto lo que se ha dicho de que, por ejemplo, este beneficio no cubre también al avalista, no es cierto, cubre al avalista siempre y cuando esté también en los mismos casos de exclusión social que estuviese el primer propietario. O sea, lo que se ha hecho ha sido quizás con demasiada rigidez limitar los casos en los que una familia pueda beneficiarse de esta medida. No ha sido con rigidez, es que lo que tenemos que tener en cuenta es que la dación en pago de la que estamos hablando en estos momentos es aquella que por la situación de exclusión social del propietario de su vivienda habitual y los casos en los que no tengan otro bien inmueble dentro de la misma provincia, esas cargas tributarias se le cancelan para que pueda acceder a la dación en pago. Es que si no, no podría hacerlo. Que no significa, por otra parte, que el banco acepte la dación en pago. No, es que estamos hablando de la cola, porque el Código de Buenas Prácticas establece que no tiene que haber cargas como las que podían existir con Diputación. Entonces, Diputación lo que dice es, bueno, cancelamos estas cargas para que se pueda acoger a la dación en pago. Pero claro, ¿dónde viene un poco la trampa también? Se acoge esta norma foral al Código de Buenas Prácticas, que incluso las asociaciones antidesahucios consideran que es bastante limitado ese Código de Buenas Prácticas. Intentamos, a pesar de que han dicho que es una norma que es positiva, mejorarla y decir, bueno, no solo hablemos de los casos que recoge ese Código de Buenas Prácticas, que es muy limitado. Vamos a ampliar la posibilidad a aquellos supuestos en los que la entidad con el deudor ha llegado a un acuerdo al margen de ese Código de Buenas Prácticas. Y se dijo, sí, no. Pero es que son dos casos distintos. Pero nos acogemos a un código que ya es limitante, con lo cual las asociaciones no sienten que realmente se haya mejorado. A ver, no, pero es que no tiene nada que ver, porque es que aquí lo que estamos hablando es de los casos en los que las entidades financieras están obligadas, como se obliga el Real Decreto Ley, a aceptar esa dación en pago, porque son casos muy determinados, son casos en las personas que están en riesgo de exclusión social y es que ni podrían hacer frente a esas cargas y no podrían entrar a la dación en pago. Lo que vosotros estabais pretendiendo, que por cierto en Álava lo apoyasteis sin presentar estas enmiendas, lo que estáis pretendiendo es cancelar estas cargas tributarias a todo aquel que llegue a un acuerdo de una dación en pago con una entidad, es decir, sin pensar si realmente puede hacer frente o no a esas cargas tributarias. Es decir, esa no es la filosofía de esta norma foral. La filosofía de esta norma foral es colaborar y ayudar en casos exclusivos de que tienen auténticos problemas para poder acceder a esa dación en pago. Vosotros lo que estáis pretendiendo es algo totalmente distinto. Es más, vuestro planteamiento crea una inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica no sabemos para quién, pero desde luego ahora mismo, tal y como está el Código de Buenas Prácticas, esto afecta al 1 por 1000
de los casos en los que se dan desahucios o que hay dación en pago. Y eso también es reseñable, es decir, estamos hablando de unos supuestos que desde luego no van a garantizar una protección en los casos de dación en pago ni en los casos de desahucios. Sí, no. Y como decimos, políticamente es una norma María. foral limitada y creemos que la acción o la capacidad de paralizar los desahucios, flexibilizar o negociar está en las cajas y en los bancos. Y políticamente no se han dado los pasos necesarios para ello. Y ahí nos parece que hay mucho por hacer todavía. Llevamos una legislatura en la que hemos pedido una y otra vez un posicionamiento claro por parte del Partido Nacionalista Vasco por la capacidad de dirección que mantiene en Kutxabank, para ver si se va a posicionar en contra de los desahucios o realmente esa caja que luego supera los testes de estrés y es la mejor valorada, a ver si deja de ser la mejor valorada en base a esas miserias y en base a esos desahucios y en base a esos beneficios que obtiene de echar a la gente a la calle. No, me voy a tomar mi tiempo, varias cuestiones. A ver, no me voy a erigir en la mayor defensora del Código de Buenas Prácticas, pero sí hay que decir que ese Código de Buenas Prácticas que entra dentro de ese Real Decreto Ley aprobado en 2012 es lo que abre la puerta a la posibilidad de la dación en pago. Y no estoy diciendo que la anterior ley hipotecaria no lo permitiese, sí lo permitía, pero bueno, lo condicionaba a una situación en la que en la escritura de esa hipoteca ambas partes, la entidad que daba el crédito y el que se endeudaba, tenían que reconocerlo. Y la realidad era que en la práctica en ningún caso se podía acoger nadie a la dación en pago, ¿no? A partir de ahí se abre la puerta. ¿Qué ocurre? Que bueno, que una vivienda, aparte de tener una carga hipotecaria, las viviendas generan o están sujetas a impuestos. Cuando un banco se quedaba con una vivienda, estaba obligada a responder o a pagar esos impuestos. Claro, eso hacía que los bancos fuesen reacios a aceptar la dación en pago. La norma foral viene a facilitar eso, viene a decir, bueno, vamos a eliminar esas cargas tributarias y que el banco pueda acogerse o pueda aceptar la dación en pago, ¿no? El objetivo de las normas forales es facilitar que la dación en pago pueda efectuarse. Vamos a ver, hemos hablado de desahucios, yo creo que hay que matizar. A ver, está por un lado la dación en pago y por otro lado están los desahucios. La dación en pago hemos dicho, o sea, es entregar un bien a cambio de saldar una deuda. Supone que una persona voluntariamente, o ambas partes voluntariamente, yo te entrego el bien, prescindo de ese bien, desaparezco de ese bien y me quedo en cero, me quedo a pachas. No debo nada a nadie, puedo empezar mi vida desde cero. Un desahucio son muchas cuestiones. A ver, la casuística de los desahucios es muy amplia. Hay desahucios por ejecuciones hipotecarias, hay desahucios porque se debe el dinero a un prestamista privado y hay desahucios por tema de alquileres. La casuística es amplísima. ¿Qué supone un desahucio? Un desahucio supone que previamente se ha pasado pues, bueno, por un proceso de intentar renegociar, en el supuesto de que sea un crédito hipotecario. Se ha pasado por por diferentes fases, por requerimientos, por llamadas, por tratar de llegar a acuerdos. Lo que ocurre es que cuando hay un desahucio y una sentencia judicial que obliga a una familia o a una persona a desalojar una vivienda que ya no es suya. ¿Dónde están los derechos de los propietarios o de los propietarios subsidiarios? También hay que garantizar esos derechos. El derecho, en este caso, de la persona que tiene una vivienda alquilada, que no puede desalojar al inquilino que lleva no sé cuánto tiempo sin pagarle. ¿Dónde están los derechos del banco, que también tiene derechos, ¿no? ¿Por qué no? O los derechos de un prestamista que presta su dinero y hay un contrato privado en el que dice, si tú no me pagas, yo me quedo con tu vivienda. Al final, a ver, Aitor, es muy complicado, Aitor. Respecto al derecho a la vivienda. Cuando se habla de desahucios, no todos los desahucios obedecen a ejecuciones hipotecarias. Déjame hablar, Aitor. Sí, Déjame pero es hablar, que estás porque hablando de además casos te quiero responder a otras minoritarios. cuestiones. No. Vamos a ver, como digo, el objetivo de la norma es facilitar la dación en pago. Ahora, positivo es positivo. A partir de ahí, pues hombre, hay que ir a la raíz. Y desde luego la raíz del problema no está en la dación en pago. La raíz del problema es que la gente no paga porque no tiene recursos económicos. Claro, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, hay que hacer y trabajar en lo que se está trabajando. Es decir, bueno, es que tengo que fomentar o crear las bases para que el crecimiento económico sea efectivo. Que las empresas decidan invertir aquí. Que decidan invertir aquí porque si esas empresas tienen buenas condiciones, se va a posibilitar que esas empresas crezcan, que haga falta mano de obra y que se vaya creando empleo. Hay que invertir en infraestructuras. ¿Se es capaz de las posibilidades de Diputación o Juntas Generales facilitar espera, la incorporación Yolanda, que quería... al mundo laboral de una familia o de una persona afectada por vamos a desahucio? ver, las administraciones públicas no crean per se empleo, al final pueden favorecer condiciones para que crear empleo o crear, o invertir en producción pues sea interesante y al final pues lleve a crear empleo y a que la economía crezca, ¿no? Respecto a Kutxabank, pues bueno, no sé qué campaña tiene Bildu con Kutxabank, yo no sé si lo que trata Bildu es de atacar al PNV vía Kutxabank, pero Aitor, o sea, no es la forma, ¿eh? Mira, Kutxabank no es el PNV, en primer lugar, Kutxabank no es el PNV, no. En Kutxabank hay un consejo de administración formado por representantes políticos de varios colores, pero aparte en Kutxabank, aparte de consejos de administraciones, hay también técnicos, hay expertos, ¿eh? Y si por algo se ha caracterizado Kutxabank es por
guiarse por las decisiones de los técnicos y de los expertos, a diferencia de otras entidades de otros sitios que, bueno, que así están como están, ¿no? Y los ratios y la situación de Kutxabank obedece precisamente a esas decisiones de técnicos o expertos. Vamos a ver, y Kutxabank procede y opera como cualquier otra entidad bancaria. Digamos que quizá igual con criterios más sociales. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque brevemente, Alexia ya se está poniendo yo no sé nerviosa. cómo Ya está, que luego, el folio ha de Porque apuntar, no pero bueno. se nos centran allí ellos dos y empezamos Sí, con el ya. tema de Kutxabank y como muy bien ha dicho María, yo no quiero entrar en ese tema porque hemos venido a hablar de lo que es la norma foral y tal. Sí, sí, pero más que nada papel, porque queda alguna cosita. Pero instituciones, bancos, igual también deberían tener una No tienen relación nada que ver. más fluida. Los partidos políticos y la banca no tienen nada que ver, según lo que Pero igual, parece aquí. pienso que igual deberían tener una relación más Hombre, la fluida, pues tienen. si cancelo, que no cancelo, sino aplazo deudas, pues a lo mejor puedo hacer que el banco colabore para que esta familia no sea desahuciada. No, que no tengo ni idea, pero bueno. Sí, hombre, le voy a dar yo- la palabra a yo sí que Alexia, pienso luego que María. las entidades financieras podían tener un poquito más en cuenta las opiniones que se vierten o las resoluciones que se adoptan en los parlamentos, ¿no? El otro día se intentaba también que con el tema del IRPH, claro. pues el tema de la, pues de la anulación de las cláusulas, la retroactividad en su aplicación y tal, pero bueno, al final, aquí donde decimos, ¿no?, en los debates, hay que ayudar a las familias, pero luego cuando nos toca votar y posicionarnos con respecto a si una entidad financiera tiene que hacer una cosa u otra, pues nos echamos para atrás. Pero yo sí quería dar algún dato con respecto a lo que traíamos hoy de la cancelación de las cargas. En el tema de la cancelación de las cargas, que se ha ido a decir, es decir, la dación en pago, vale, puede ser obligatoria o voluntaria. Si es obligatoria, para los bancos, es decir, los bancos tienen que aceptar la dación en pago, y no les gusta, tienen que aceptar la dación en pago en unos determinados supuestos que son los del Código de Buenas Prácticas, que son muy limitados. Es decir, para que te puedan aplicar la dación en pago, o sea, tengan obligación de aceptarte, te puede dar un dato. En 6 meses del año 2013, según el informe de la Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas, se introdujeron 4.302 solicitudes para la dación en pago. De esas 4.302 solicitudes solo se aceptaron por los bancos 315 porque supuestamente eran los únicos que cumplían los requisitos. Estamos hablando de menos de un 10% de las solicitudes las que al final... O sea, de 4.315, ¿no? De 4.302 solicitudes, 315 en el primer semestre del 2013. Los datos del segundo semestre aparecen en las solicitudes, pero no dicen cuántas se han resuelto porque, bueno, van con bastante retraso la comisión en la emisión de informes, ¿no? Entonces, tenemos dos supuestos, los obligatorios y los voluntarios. Luego hay veces que el deudor puede llegar a un acuerdo con el banco porque entiende, bueno, pues que la situación y por, en fin, una serie de políticas que ellos puedan llevar a cabo, pues que cancelan la deuda quedándose con la vivienda. Vale, nosotros ¿qué pedíamos en el debate que se llevó en esta norma? Bueno, pues que tanto para aquellos supuestos que son obligatorios, que por ley la entidad está obligada, como para aquellos que lo consiguen en una negociación con el banco, que el hecho de que la Diputación Foral de Vizcaya haya puesto una carga a la vivienda para responder de una deuda, que puede ser una deuda de 1.200, de 9.700 o de 115.000, que no se sabe, pero puede ser una deuda pequeñita de las que con el proceso de ejecución tributaria acabe anotada y impida a esta familia que ha conseguido llegar a la dación en pago, que no hay que olvidar que es una medida que dices voluntariamente. Bueno, yo creo que voluntariamente la dación en pago no llega nadie, es cuando no te queda más remedio, porque una vez que has estado pagando tu vivienda, tener que abandonarla por el hecho de cancelar una deuda que no puedes pagar, no, seguramente no sea voluntaria, pero que no sea un obstáculo. Es decir, para esta gente que lo ha conseguido y que puede, bueno, pues tener que empezar de cero, no de menos cero, sino de cero, nosotros pedíamos que se les aplicara también esta norma foral. Pues no hemos conseguido convencer. Ni Bildu ni nosotros conseguimos convencer ni al Partido Popular ni al Partido Nacionalista Vasco de que también en esos casos voluntarios se les aplique la misma circunstancia. ¿Por qué no? En Vizcaya, esas familias vizcaínas que consiguen que el banco les acepte la dación en pago, pero no están dentro de los supuestos de buenas prácticas, ¿por qué les vamos a impedir y no les levantamos la carga? ¿Y por qué? Pues muy fácil, pues porque como ya hemos dicho, es que los supuestos de dación en pago acordados por los bancos y por aquel al que va a dar en pago su vivienda, es que son prácticamente simbólicos, porque es que los bancos, como las entidades financieras, como ya se ha dicho antes, no quieren ir a la dación en pago. Es más, los casos que están dando de dación en pago son precisamente los que se ven obligados a aceptar,
precisamente por el Real Decreto que ya Pero hemos dicho. si no quieren la dación de pago, ¿qué quieren? ¿La dación en pago más quedarse con Claro. meterle la deuda correspondiente? Evidentemente, Ya, pero evidentemente. es Y es una que, es más, situación dramática en cuanto a los datos que ha dado Alexia, de los 300 y pico casos que se han aceptado como dación en pago, igual lo que habría que ver de esos datos, cuántos van a poder llegar a acceder a esa dación en pago en efectivo, porque gracias a esta norma foral, su cancelación con la deuda tributaria va a hacer una realidad esa dación en pago, porque si no, habría que alargarla en el tiempo, igual quizás no podría llevarse adelante, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Es que con esta norma foral lo que se pretende es regular, facilitar esos casos de esas personas que tienen hipotecada su vivienda habitual, esas personas que no pueden hacer frente a esa carga hipotecaria y que están en estos momentos en unos problemas económicos importantes, porque es que llegamos a la contrariedad de que si hubiésemos aceptado las propuestas de hacer esta cancelación de cargas hipotecarias para todos aquellos que en algún momento voluntariamente negocien una dación en pago con una entidad bancaria, es que podríamos estar hablando incluso de casos en los que estamos cancelando esa carga tributaria a personas que están dando en dación en pago una vivienda que no tiene por qué ser la habitual y que encima tienen otros bienes inmuebles dentro de la misma provincia, porque lo que se estaba haciendo, lo que están pretendiendo es un saco abierto. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cancelación de unas deudas tributarias, que no se puede hacer una tabla rasa para todo aquel que tenga esas deudas tributarias. O sea, para evitar la picaresca. Exactamente, lo que debemos de hacer es atender a quien realmente lo necesita y a quien realmente está pasando por ese momento penoso de tener que perder su vivienda habitual. Comparto con Eduardo lo que ha dicho, ¿no? O sea, es cierto, no se trata de defender a los colectivos más vulnerables, defendemos a toda la población, pero especialmente a los colectivos vulnerables, y podía darse ese caso incluso a otra persona que tuviese otro tipo de deuda tributaria y pudiera saldarla por esta vía, ¿no? Y está claro que no sería del todo justo, que van a ser pocos casos los que se van a poder acoger a esta opción, ¿no? Pues bueno, probablemente sí, seguramente son muy pocos casos, pero yo creo que, bueno, que cualquier medida que ayude, aunque sea a una persona, mientras no perjudique a nadie, ya merece la pena. Yo no sé, vamos a ver, ¿picaresca la de quién? Es decir, ¿de qué picaresca estamos hablando? ¿De la picaresca de los bancos que además de echar a una familia a la calle, haber cobrado las cuotas hipotecarias, siguen manteniendo la deuda y ese bien e inmueble lo vuelven a revender en el mercado de la usura? ¿Quién es el usurero? ¿Quién es el pícaro? ¿Quién es el tramposo? ¿A quién protegemos? ¿A la banca o a la ciudadanía? Y antes, María, lo has dicho claramente, hay que proteger el derecho a la propiedad, hay que proteger el derecho del propietario. Cuando el propietario es el banco, ya estamos viendo cómo se protege, y se protege a nivel político y se protege desde ciertas instituciones, y eso no vale. O sea, la picaresca es la de los bancos. Y el drama, que hemos dicho que ninguno quisiéramos vernos, pues claro que no quisiéramos vernos, y por suerte ninguno de los de esta mesa los hemos vivido. Pero el drama es muy serio, y la gente que queda desahuciada, o la gente que tiene que entregar la vivienda en dación en pago, queda ya en exclusión social. No pueden empezar desde cero, como se decía, porque ya han estado pagando una carga hipotecaria y encima no tienen ni ese derecho a vivienda garantizado. ¿Qué hacemos desde las instituciones al final para garantizar el que esa gente pueda volver a la sociedad, que pueda tener una vivienda? Ni desde el Plan Foral de Vivienda, ni con el tema del IRPH, que hablamos del IRPH si queréis, que es un índice que se aplicó y que judicialmente se ha venido diciendo que era abusivo, y que Kutxabank, y no es ninguna campaña, es que hasta la justicia va en contra de Kutxabank, María. La justicia le dijo a Kutxabank que dejara de aplicar el IRPH y sentencias es la que tenemos aquí y es nuestra caja y es nuestra caja y la estamos perdiendo. No, pero es nuestra caja y la estamos perdiendo. La única que concede sentencias de juzgados han determinado que Kutxabank debiera devolver a los afectados por el IRPH las cuotas que se les han cobrado indebidamente. Y otras cajas y todo. Estamos hablando de Kutxabank. Hablemos de todo. ¿Qué estás hablando tú? Vamos a hablar de todas las entidades financieras. Pero María, déjame acabar, no te piques, tranquila. No me estoy picando, pero los juzgados han dicho que tienen que devolver lo que se ha estado cobrando indebidamente. Muchos de esos casos en los que se ha cobrado indebidamente o 300 euros mensuales de más, hay gente a la que se le ha desahuciado. Y eso lo ha hecho Kutxabank. Y un juzgado dice, no, usted devuelva el dinero que ha estado cobrando indebidamente. ¿A cuánto asciende ese dinero? Curiosamente, al beneficio que Kutxabank ha tenido en 2013, 100 millones de euros.
¿del lado de quién estamos? ¿De las personas que han venido perdiendo ese nivel adquisitivo y por sentencia judicial se reconoce, o del lado de la banca? Eduardo. Sí, es que hay una cosa, tú partes ya de la base de que dación en pago es exactamente igual a exclusión social, y es que no tiene por qué ser. Vamos a ver, una cosa es la dación en pago, que se da en los casos, como he dicho, obligatorios, en que las entidades están obligadas a aceptarla, que es decir, los casos de vivienda habitual, personas en riesgo de exclusión social, pero es que dación en pago también puede ser, como he dicho, aquellas personas que tienen varios inmuebles Que son casos minoritarios. No, pero es que también eso también es dación en pago. Pero eso también es dación en pago. Es que lo que pero no se puede, no es el drama. es que una cosa son desahucios y otra cosa es dación en pago. Una cosa es dación en pago y otra cosa es exclusión social. Son dos cosas muy distintas, porque también dación en pago, que es más, las daciones en pago voluntarias que se dan y que las aceptan las entidades bancarias, normalmente no son con esa persona que su hipoteca es sobre su vivienda habitual, que tiene una hipoteca altísima frente a sus ingresos, entre otras cosas porque normalmente esos no son los casos que les interesa a una entidad aceptar como dación en pago, se ve obligada a aceptarlos. Otra cosa son los casos en que una entidad acepta una dación en pago por un inmueble que posiblemente tenga una carga hipotecaria muy inferior al valor del inmueble, y que esa persona tiene otros inmuebles y como le viene mal o no puede en estos momentos de crisis hacer frente a esa carga hipotecaria, pues acepta y negocia con el banco la dación en pago. Pero eso no es riesgo de exclusión social, es que son dos cosas muy distintas, y nosotros aquí lo que estamos pretendiendo es favorecer y facilitar a aquellas personas que se ven obligadas a la dación en pago, que los bancos no tienen más remedio, aunque no les gustaría, de acceder a esa dación en pago, y facilitarles por parte de la Administración el que puedan cancelar esa deuda tributaria. Y luego, por otra cosa, también es que mezclas conceptos. Por una cosa es la deuda tributaria de la que estamos hablando y otra cosa los bancos, que son dos cosas totalmente distintas. Sí, no, pero lo he dicho. No tiene nada que Alexia. ver. Sí, yo no sé, hay veces que me pierdo un poco en dónde estamos cada uno, ¿no? Se dice, personas que se ven obligadas a la dación en pago, personas que se ven obligadas a la dación en pago, pero luego empezamos con los supuestos de la picaresca. Ya estamos, en vez de posicionarnos frente al más débil, es decir, el que se ve obligado a la dación del pago, si quien se ve obligado a la dación del pago es porque en su momento compró una vivienda, que por cierto, se la financió el banco, por cierto, con un valor que ponían ellos, por cierto, con unas condiciones que ponían ellos, que le resultaron solventes, y por haber entrado en la desgracia de haber perdido el trabajo, de haberle hecho un ERE, de haberle bajado el sueldo, dejan de poder pagarlo, es decir, y se ven obligados a entregar el bien para que les cancelen la deuda, porque claro, también podía ser otra, no te acepto la dación en pago, que lo hacen muchas de las entidades, ejecuto el bien y la parte de la deuda que no has cubierto me la sigues pagando religiosamente hasta que te mueras. Entonces, ¿en qué parte estamos nosotros? Estamos en la de dación en pago, ampliar los supuestos de dación en pago, en la que ya bastante es para la familia perder la vivienda, pero por lo menos que se le cancele la deuda. Decías tú, se van a la exclusión, bueno, pero se van al cero. Es que los otros supuestos en los que no hay dación en pago se van al menos lo que les quede, en la misma situación, sin casa, pero encima con deuda pendiente. Entonces, ya sé que no es para alegrarse de ello, pero mejor es que se pueda dar en dación en pago que no que te ejecuten en subasta y te quede deuda, ¿no? Entonces, estamos hablando de, no, es que si es de una vivienda, si es de un local o de alguien que tiene otra vivienda y tal, entonces no quisimos ampliarlo por eso. ¿Y si es de vivienda habitual? Pero no cumple los requisitos del umbral de exclusión, es decir, resulta que esta persona gana más de 1,5 veces el IPREM, todos los miembros de la unidad familiar. O sea, entre los requisitos está establecido también no puedes ganar una cantidad determinada, la vivienda tiene que tener un precio. Es decir, si la vivienda te costó más de 120.000 euros, Yolanda, ya no tienes obligación de dación del pago. Cuéntame tú, entre 120.000 y 200.000, en función del número de habitantes. Para la dación al pago le han dejado 120.000. Bueno, para la reestructuración de deuda hasta 150, y según los números de miembros puedes ir subiendo. Pero para dación en pago no han querido, no han querido ir más allá. Entonces, 120.000. Cuéntame cuántas viviendas de margen izquierda se pudieron comprar a 120.000 hace 5 años, 4 años. Pues Poquitas, muy ¿verdad? pocas.
O sea, todos conocemos los municipios a los que nos movemos. Entonces, ¿es limitado? Sí, es muy limitado. Entonces, por eso decíamos que los supuestos en los que no cumples en uno de esos requisitos, porque tu vivienda costó 170.000, pero estás en el paro y tal, no sé qué... Ya quedan fuera y entonces sigues teniendo tus cargas tributarias. Claro, está claro. Sí, y entonces, ¿qué pasó? Que esta forma, cuando no se aceptó la enmienda que se presentó por parte de Bildu y que nosotros apoyamos, estas familias quedan fuera. Es decir, si ellos tienen, si el banco les va a aceptar la vivienda para cancelarles la deuda, pero la Diputación pues les ha anotado la carga porque debían, imagínate, los últimos 4 IBIs que no han podido pagar, pues no van a poder hacer la dación en pago porque la carga pesa se impide. Sí, ya está el elemento ahí. Entonces, si va a ayudar a favorecer daciones en pago, poco. No. Si va a ayudar a evitar desahucios... ¿A favorecer daciones en pago? Sí, claro que va a ayudar a favorecer. Es el objetivo de la norma. No tiene a pocos sentido... supuestos. Bueno, pero va a favorecer. O sea, el objetivo de la norma es eso. No es que- entiendo no es qué que no hacéis vaya a apoyando una favorecer. norma. Nosotros la apoyamos Vamos a ver, por eso, no entiendo qué porque hacéis apoyando una norma que dijimos, sabéis María, de antemano lo que dije no en la va a intervención favorecer. en juntas. Otra cosa que Va me a sorprende, favorecer, Alexia, pero es limitado. Vamos a llevamos las manos a la cabeza María. porque es tan malísima ese código de buenas prácticas y al final los 120.000 euros que puede costar una vivienda, pero es que esto se aprueba en 2012 y el Partido Socialista gobernó en el Estado hasta 2011. O sea, hablamos y la del llave, código de buenas sí, y conductas, la de lo que llave recogen. para facilitar la dación en pago está en el Congreso. O sea, no vale, ahora no es tan malo lo de 2012, pero resulta que hemos estado 4 años antes y no hemos metido mano. Pero ¿no? aunque esté en el En Congreso, esta historia. la proposición, la enmienda de H. Bildu era para mejorarlo del Ahora Congreso. está hablando de otra cuestión. Sí, no, pero Sí, estás hablando, pero de íbamos a de lo que mejorar. recoge el Lo de Código de Congreso está ahí, Buenas o sea. Conductas que se aprobó. Pues me ¿Sabes extraña lo que, que bueno, que pasa? al final te llevas las manos a la Pero, cabeza, Aitor, ¿no? ¿sabes lo que le pasa normalmente a María? Que cuando no tiene argumentos para contestar a Ya, lo que le dispara, preguntamos, sí. dice, espera, que le voy a tirar la pelota No, en no, el no, no, Parlamento no, no, Estatal. no, Que, no, por no, cierto, Alexia, si no quieres es un hablamos. argumento, Alexia. Porque el No es Partido un argumento, Socialista, me ha sorprendido, en el Alexia, me ha sorprendido. No, pero vamos a ver. Me ha sorprendido porque es cuestión de un año. Que o sea, no. cuestión Sí, de que en meses. estos Perdón, es debates tiene cuestión que de salir meses. Zapatero y tiene que ser... Eso, cuestión de- yo es estoy cuestión de 3 acostumbrada. meses. Pues escucha, que ya estoy acostumbrada y Es vengo cuestión de 3 preparada, meses. Y además que María. han O sea, estado que ya vengo precisamente. preparada. Hoy que han estado Pedro No Sánchez esperaba y menos. Ortúzar ahí en Ferraz, hombre, estos temas los podríais No hablar esperaba menos, desde Alexia. Ferraz. A ver, si yo lo que digo es que yo el Código de Buenas Prácticas, cuando se presentó, ya dijimos nosotros, bienvenido sea, pero tiene un efecto muy limitado, no va a solventar los problemas. Luego se hizo una modificación y se ha visto por los informes de la Comisión de Control de que no llega a donde tenía que llegar. El Partido Socialista, ¿qué ha hecho? No sé lo que no hizo antes, pero ha propuesto después. Lo que pasa que ahora, pues quienes están en el gobierno no están aceptándolo. Pero hemos pedido también la ley de segunda oportunidad, en el que se habla de una reestructuración de deuda y de unas daciones en pago muchísimo más amplias para poder solventar otros casos de los que ahora mismo no están teniendo. Ahora, si cada vez que el Partido Socialista hace una propuesta, interviene en un debate o se posiciona a favor o en contra de algo, nos van a mencionar al señor José Luis Rodríguez Zapatero, No menciona desde a luego, y Zapatero, como si ¿eh? eso fuese ya el tótum que justifica absolutamente todo, da Alexia, gusto. no he mencionado a Zapatero. Creo que a No, si ya lo Zapatero veo, sí, no le he pero que está mencionado bien, yo. que salga Zapatero y No que le he salga mencionado. A Yolanda le gusta Zapatero. mucho. Sí. Bueno, pero lo ha mencionado Yolanda, yo Pero, no me refiero a Zapatero. por ejemplo, lo que habéis aprobado, o sea, lo digo en juntas en general, aunque ha habido votos en contra, que es esta aplazamiento de las cargas tributarias, y esas condiciones no son nuevas. Es decir, que en los territorios cercanos, como Álava y Guipúzcoa, se habrán aprobado medidas Sí, y similares. muy similares Sí, a las las mismas. de No, Vizcaya, todo prácticamente no- calcadas. O Es sea, más, no- eso es. en A eso voy. Álava las apoyó Bildu. Y las de No sé Guipúzcoa, lo que yo creo que hicimos todo en lo que ha Álava. reclamado Sí, en te Vizcaya... lo digo yo, Guipúzcoa las no- apoyasteis no tal está cual. en esa norma, ni lo habéis Ni, planteado. o sea. ni presentasteis esas enmiendas tampoco. Que no lo sé, no Sí, tengo los que datos de te- cómo se te dio lo el digo debate, yo. pero bueno, en fin, si se puede mejorar, siempre hay que tender a mejorarlo. Al final, esto lo que permite es que se aplique esa dación en pago, porque si no se bloqueaba por esas cargas tributarias con diputaciones. Es decir, ¿mejora? ¿Va a servir para facilitar acciones en pago? ¿Va a haber menos desahucios? No, lo que permite es simplemente que las acciones en pago se den, porque si no había una cancelación de las cargas por parte de Diputación, no se iban a dar esas daciones. Entonces lo que hace es desbloquear pues ese complejo entramado burocrático en la que si la parte contratante de la segunda parte no cancela la deuda, no lo hace. ¿Facilitan algo? No. ¿Se pueden tomar otras medidas desde la política y desde las instituciones y desde el Gobierno de Vizcaya? Sí. Plan foral de vivienda, viviendas vacías, ¿cuántas tenemos en el territorio? ¿Qué medidas se están aplicando para dejar de proteger a la propiedad privada, que entendemos que en parte es el paradigma que lleva defendiendo el PNV, para proteger precisamente que haya derecho a techo? Es decir, que no haya viviendas vacías y gente sin casa, que es lo que está pasando en Vizcaya. Desahucios hemos vivido en los últimos meses y, por desgracia, a lo largo de 2015, y a tenor de los datos del desempleo que hoy nos han ofrecido en Vizcaya, que sigue aumentando, va a haber más desahucios y va a haber más dramas de este tipo. ¿Realmente hay una acción de gobierno decidida para garantizar ese derecho a vivienda? ¿Podemos establecer medidas en las que se grave incluso a quien quiera tener el lujo de tener varias viviendas desocupadas?
Creemos que en ese sentido no hay pasos firmes por parte del Gobierno. Y hasta que no se den esos pasos para proteger realmente a las personas y dejar de proteger propiedades privadas especulativas o a entidades bancarias, pues vamos a seguir viviendo esta cruda realidad, por desgracia. Bueno, ¿quién está de acuerdo con lo que acaba de comentar el representante de Bildu o discursos discrepa un poco del derecho a la vivienda? Estos discursos al estilo Robin Hood, Sí. vamos a ver, que aquí parece que no, que se abre la veda, aquí se ejecutan hipotecas, se quitan viviendas, se deja a la gente en la calle. Vamos a ver, no. Está pasando. A ver, está claro que como administración pública, Aitor, compete paliar esas situaciones y de hecho, o sea, será, la Diputación ofrece el plan foral de vivienda, lo que ocurre es que no tiene una demanda, no tiene amplia demanda a lo que Alokabide ofrece viviendas también a esta gente que se queda en la calle. Los propios servicios sociales municipales de cada ayuntamiento ofrecen. Hay una entidad, Aitor, hay una entidad por la Aitor, puerta y Aitor, se iba debajo Aitor, del puente y Aitor, ni Aitor, Diputación ni el la Ayuntamiento casuística es muy amplia, se hay que había ver qué puesto hay en detrás. contacto. Aitor, En los eso lo desahucios dices, normalmente, Aitor. en el desahucio Eso que se dio en lo Guecho, dices en el que tú. se dio en Bilbao la Vieja, en el último, o sea, en todos los desahucios que hemos vivido, yo no he visto a un representante de las instituciones y me Pero es que gustaría, igual ha ido antes, igual me ha ido gustaría, previamente. porque yo cuando voy a esos Habrá ido, desahucios Aitor, habrá ido hay tensión y la previamente, familia ya se va a la Se calle. supone que son los propios Déjame comentar. ayuntamientos los que tienen que ¿Quién tener identifica? un Pero contacto Diputación directo con identifica. alguien. Pero ¿Quién Diputación identifica? podría Pues sí. mandar una persona a los desahucios para ponerse en contacto con la familia y decir, mira, plan foral de vivienda, tenemos esto. No, Pero si se ofrece, manda, se ofrece, está a una ofrecido. brigada de la Archaña, a 30 Sí, hay un encapuchados, protocolo, hay un a protocolo, intentar Aitor. paliar las Aitor, protestas hay un que hay, protocolo pero firmado no por va ni una Diputación, persona de Gobierno Vasco, la Diputación. Administración de Justicia. María, es y turno de Eudel, María y todo. Eudel, Que sí, Eudel, pero que es- precisamente hace eso. Hay una persona que se encarga de detectar estas situaciones de riesgo Pues no de detecta exclusión ni y una. de riesgo de desahucio, No Aitor, detecta ni una. y poner en práctica ese protocolo. Y hay una entidad, además, que es Etxelan, cuyo 80% de participación pertenece a Kutxabank, Aitor, que no te gusta, que se dedica también a promover vivienda social y a poder solventar o paliar las situaciones de las personas que se quedan A la única en institución la que veo calle, yo en los ¿no? desahucios es a la Aitor. Archaña. No veo a nadie más. Ni de Bueno, Diputación ni de haremos Gobierno un Vasco. debate Aitor, sobre cumpliendo una Kutxabank ley, en otro cumpliendo una momento ley. también. Sí, Venga, pues ese va a resultar súper interesante. Le traes a Aitor y a María. Hecho. Con respecto, me ha hecho gracia que María le ha calificado a la exposición de Aitor de políticas de Robin Hood. He dicho yo, uy, María no sabe que hemos presentado una proposición de ley en el Parlamento Vasco para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda. Y dices, ¿alguien comparte conmigo? Sí, ya sabes perfectamente que compartimos con IH Bildu algunos posicionamientos y es el reconocimiento al derecho subjetivo a la vivienda. También El el PSOE hace política de Robin Hood. Claro, Que por no, lo visto. A ver, una cosa es No, hablar como no se habla sigamos y con otra Robin cosa Hood es, y o sea, miramos para el otro lado presentar que podemos nuestra entrar en terreno fangoso. ¿no? ¿Vale? A ver, hay medidas. Es decir, yo lo que creo es que cuando se habla de este tipo de cuestiones, nosotros desde la parte política, desde la parte institucional, lo que nos corresponde es, dentro de la medida de donde estamos, intentar poner medidas desde, como decían en su momento, ¿verdad?, en el Boletín Oficial de Vizcaya, en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado, en los momentos en los que estamos y en los sitios en los que estemos, para promover medidas que favorezcan que esas viviendas que están vacías puedan ser utilizadas, no solamente las del plan foral, que también, y también es extraño que haya Existe, a viviendas nivel del de plan gobierno- a foral, nivel de gobierno también vasco es existe el cierto que servicio tú sabes Alokabide. perfectamente, Aitor, que el plan foral tiene también un problema, y es que se construyó donde se construyó. ¿Dónde se necesitaba? Pues igual no. ¿Dónde interesó? Pues igual, no lo sé, pero lo que dicen es que, claro, no se solicitan viviendas, pues no sé por dónde estén. Claro, si estarían en Bilbao, en Sestao, en Baracaldo, en Porto, seguramente si el plan foral hubiese entrado allí. Quien con- tiene necesidad de vivienda, que tiene convenios necesidad de con la vivienda Diputación para que independientemente hiciesen de- vivienda teníamos. No nos Encima han me tiene cumplido, que pero dar la teníamos. vivienda y ponérmela en la Gran Vía, pues, chica, o sea, que no, hombre, que no digo en la Gran yo Vía, creo que pero que hablamos- igual en vez de la hablamos con mucha- Arrancudiaga, hablamos pero con mucha escucha, pero igual en ligereza. vez de construir Alexia, hablamos con 52 mucha ligereza. viviendas en Y no creo que es Arrancudiaga, un lo tema hubiésemos con el hecho en que hay que Sestao, hablar las hubiésemos llegado. con ligereza. Eso te lo Yo digo creo que es un tema muy complicado y un seguro. tema con que hay que Pero tener escucha, mucho María, cuidado y que le mucha decías a cautela. Aitor, no te interrumpas, aguanta un poquito que ya termino. Lo que digo es que nosotros, yo creo que desde las instituciones en las que estamos tenemos que poner medidas para movilizar vivienda vacía, no solamente la que tienen en propiedad las administraciones públicas, que no es el gran paquete, sino las que están en manos privadas, y eso es lo que se pretende cuando desde determinados grupos políticos se introducen en las cámaras leyes para regular este tema y Precisamente, establecer medidas. El gobierno vasco tiene un servicio similar, en No, la que un pero si no- particular que no- puede poner a que no- disposición que no de son- gobierno que no es su un vivienda, servicio similar. donde Que le no, garantizan que María, esa vivienda que no está va a hablando- Que no salir al estamos mercado. hablando de Bueno, eso, no estamos hablando ni Sí. de visibilidad, ni Y de... el dueño va a cobrar. Va a ni de cobrar la y esa SAD, vivienda está en no estamos circulación, hablando del pues, servicio de no es lo que estoy intermediación de pidiendo. vivienda, ni estoy hablando del antiguo Alokabide, ni estoy hablando del Bizigune,
vacunen, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una normativa en la que se reconozcan medidas para cuando un particular tiene la vivienda vacía y no la utiliza, se pueda establecer medidas coercitivas desde la administración, como hacen otros países, como hace Inglaterra, como hace Holanda, como hace Francia, es decir, que ellos ya tuvieron este problema de vivienda vacía que no se movilizaba y pusieron norma. En eso es lo que estamos. Hace muchísimo tiempo. Claro, y lo que ¿Cómo pasa es mucho lo se haces? tenía que haber ¿Multando hecho? al propietario de la vivienda O grabándole vacía? más. Depende de los sistemas. Hay algunos en los que hacen incentivos fiscales a quienes las ponen en alquiler, otros lo que hacen es establecen tasas que penalizan la propiedad después de que te la declaran deshabitada durante... O sea, te miran la vivienda, imagínate, la tienes vacía, te la declaro deshabitada y te doy un plazo de 2 años. Si en ese plazo de 2 años no la ocupas, a partir de ahí empiezas a pagar un canon por metro cuadrado de la vivienda. Es decir, Pero no, eso es un ejemplo de los que ponen en Europa. Sí, pero eso sería también otro debate. En ese porque debate se vivimos lleva en mucho una tiempo. cultura en el que La propiedad la privada fomentado la sí, propiedad, bien, se ha fomentado la propiedad. Eso, se ha claro. fomentado y tú la has adquirido en base, o sea, sobre todo la gente mayor, en base a unos años de ahorro Y esfuerzo, y sí. esfuerzos Es que- y evitando, pues, si otro se lo gastaba el dinero en vacaciones, pues ellos no, ahorrando para Ya. adquirir una Bueno, vivienda porque por para más- dejar a sus hijos. Pero ¿por qué se y entonces- necesita movilizar la vivienda? Porque tenemos gente que no puede acceder a vivienda, porque tenemos una situación en la que no puedes comprarte una vivienda. Ya por muchos esfuerzos que hagas y por mucho que te ahorres, Yolanda, la gente de primeras va al banco Alquiler. y se Correcto. ríe. Alexia, pero Se eso no es ríe. nuevo. Entonces Pero se tienes puede que hacer de muchas alquilar. formas. Que igual Tienes estamos que- abriendo que es, el por cierto, abanico de este que hace debate. Problema de la 70 vivienda, años, sí. hace 70 años en Sestao el 85% de la vivienda era de alquiler. Sí. Y en cambio ahora el 85% es de propiedad. ¿Qué ha pasado? Pues que como estamos haciendo un giro de ciclo, estamos volviendo ahora a que la gente no se puede comprar, se marcha de alquiler. Sí. Antes tú te marchabas, te Comparte casabas, vivienda y- exactamente, y te ibas Pero esa con el reflexión no es propiedad. nueva, y esa Entonces, reflexión por no es eso, nueva. el tema de que hay que ir regulando en función de la situación social que tenemos. Entonces, nadie dice, yo tampoco digo que se le quite a la gente que tiene la vivienda, que se le quite la propiedad y tal. Hombre, pero que la utilice, que la use con garantías, no me parece mal. Que el movimiento, No, pero sí, Eduardo, sí. vamos a ver, varias cosas, que se han dicho varias cosas. En primer lugar, con respecto al Plan Foral de Vivienda, yo quiero recordar que creo que fue hace 2 años, en el pacto presupuestario que hubo del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco, una de las cláusulas era precisamente que esas viviendas vacías, que eran titularidad de la Diputación, saliesen precisamente para que pudiesen entrar en ellas las personas que estaban en procesos de desahucio. Hay que reconocer las cosas como son. La demanda fue muy pequeña. Fue muy pequeña. Bueno, siguen a disposición, ¿eh? Es más, y siguen a disposición. Siguen, y en el caso Y la de demanda Montesa, fue no, muy pequeña. demanda. Si bien también es cierto que posiblemente influyó el hecho de que la mayor parte de esas viviendas no estaban erradicadas, lo que es en el entorno del Gran Bilbao, que es donde más se está Es la sufriendo población. los problemas de desahucio. Eso también es cierto. Pero luego, con respecto a que hay que movilizar la vivienda, sin eso estamos de acuerdo. Y movilizarla y facilitar que las viviendas vacías sean habitadas, estamos de acuerdo, pero es que aquí se están planteando 2 formas, que es o penalizar, o nosotros preferimos usar otra forma, que es fomentar. Fomentar con determinadas medidas, sí, pero con determinadas medidas, como por ejemplo, un ejemplo que presentamos desde el Partido Popular, una propuesta hace un año o algo menos en las Juntas Generales, pues para que se permita una exención del 100% del IBI en todas aquellas viviendas que están vacías y que pasan dentro de los programas de alquiler de la Administración, como Chevide y demás, que se les dé una exención del 100% y aquello cayó. Aquello fue rechazado por los grupos, sí. Sí, pero no, claro, porque es que porque es más fácil vender, es más fácil vender y sentarse aquí y vender la idea de vamos a penalizar, vamos a obligarles, vamos a tirarle a la puerta, que a el entrar. mensaje negativo- El discurso fácil, cómodo, pero nada realista. Muy bien, Lo que hay que hacer muy bien. es El Partido Popular todo lo que ha hecho es políticas reales de discurso- fomentar. Sí, bien. ¿De fomentar el qué? Te lo estoy diciendo, nosotros, por es lo que ejemplo, estaba la diciendo propuesta Alexia. que hemos llevado, Hay que no la movilizar aceptasteis. la vivienda. Y tú Claro. estás hablando en términos negativos, hay que penalizar, vamos a No, tirar la no, puerta. vosotros estáis hablando de penalizar. Nosotros ver. al contrario, estamos hablando de facilitar, Tranquilo, de tranquilo. fomentar, de ayudar. Bebe agua un poquito y así hablo No, yo. no me hace falta. No va a tirar la Yo puerta a estoy nadie, muy no se va a tranquilo. penalizar a nadie. El tema es que hay una necesidad de movilización de vivienda. El tema es que llevamos no sé cuántos años intentando definir en el Parlamento Vasco lo que es una vivienda vacía. Y estaremos todos en una zona común y estaremos todos en el acuerdo de que hace falta abordar esta problemática. Pero luego políticamente llevamos 15 años debatiendo lo que es una vivienda vacía. Y no estamos hablando de penalizar, estamos hablando finalmente
de lo que decíamos al principio, no puede haber gente sin casa y casas sin gente, o sea, y eso hay que corregirlo. Y en otros países de Europa, al final, la normativa que hay permite incluso el apropiarse al Estado de las viviendas que estén desocupadas por un periodo de más de 2 años. No estamos yendo a esos extremos, pero hay que abordar el debate. Como Y desde diría luego, alguno, faltaría más. no, pero bueno, o sea, si miramos la normativa europea, hay de todo, hay todo tipo de casos. Y se habla desde la penalización, desde el beneficio económico a quien quiera promoverla, y desde luego lo que tienen muy claro algunos estados es que este sistema de que no se movilicen las viviendas vacías, al final es una carga para el propio Estado, porque tiene que construir en VPO, tiene que entregar terrenos y tiene que facilitar unas políticas que al final también le gravan. Y el hecho de que la gente vaya cambiando los hábitos, incluso de vivienda, forzados, de compartir pisos, etcétera, etcétera, también habrá que abordarlo. Y hay una necesidad. María. Me voy a coincidir y estoy de acuerdo contigo, Aitor, en que llevo 15 años hablando de las viviendas vacías, ¿no? Y es cierto, o sea, esto que se ha planteado ahora de movilizar el parque de inmobiliario vacío, pues es algo que se viene trabajando y se viene incidiendo y se viene reflexionando desde hace, pues eso, un montón de tiempo, ¿no? Dice Alexia que son cosas distintas. Bueno, sí, serán cosas distintas o no, al final se trata de lo mismo. Y tanto el servicio Alokabide, que es un intermediario entre el propietario de una vivienda y el que va a utilizar esa vivienda, garantizando ciertas condiciones, ¿no? Que esa persona va a recibir una cuota por el alquiler de esa vivienda y que la otra persona va a tener la vivienda en condiciones. Hablaba Aitor de Europa, de las medidas que hay en Europa. A ver, igual servicios como Alokabide o el plan de vivienda foral no son suficientes y probablemente haya que incidir en más cuestiones, ¿no? Haya que incidir en temas fiscales, hay que ver si grabar, no grabar, penalizar, que tener una segunda y tercera vivienda cueste más dinero que tener una, ¿no? Que hoy en día prácticamente no ocurre, pero bueno, lo que decía Aitor de países europeos en los que si una vivienda lleva vacía más de 2 años se expropia, también está teniendo su vuelta de tuerca, ¿eh? Quiere decir que al final los estados se encuentran con un montón de viviendas que luego hay que mantenerlas, porque las viviendas cuando van cumpliendo años y cuando van teniendo tiempo se van estropeando y se estropean las fachadas, y al final ha ocurrido en estados europeos en los que tienen un montón de viviendas y al final les está saliendo no rentable tenerlas precisamente por eso, porque requieren un mantenimiento que no pueden llevar a cabo. Sí. Alexia. Nos ha intentado hacer trampa Eduardo, ¿eh? Eduardo nos ha intentado hacer trampa diciendo que se había ido en contra de ha puesto cara de bueno, no sé yo. Claro, ya sé por qué me pone cara de bueno, porque claro, lo que nosotros estábamos en contra es de la exención, de la exención de los propietarios que tengan una vivienda vacía y la movilicen, porque lo que hay es una bonificación para quienes movilizan viviendas a los programas de ASAP o de Antiguo Bizigune. Y él lo tiene que saber muy bien, porque él y yo, que somos concejales del mismo ayuntamiento, tiene aprobada esa bonificación. ¿Por qué? Porque el IBI, la norma global, la aprueba la Diputación Foral de Vizcaya, pero las condiciones de movilización, conociendo la realidad de cada pueblo, las aprueba su propio ayuntamiento. Nosotros tenemos una bonificación. Lo que no estábamos de acuerdo es eximir desde el principio y desde arriba a los pisos vacíos que se movilizaran, porque pensábamos que es cada ayuntamiento, que es un impuesto de recaudación municipal, y esa fue la causa, no fue otra. Por cierto, que lo habéis congelado, ¿no?, para este año, el IBI, para este año 2015, ¿no? Sí, pero es que en estos momentos los años siempre se congelan, tenía que haber todos los años, y así no nos iban a subir. Pero es que en estos momentos la bonificación actual no llega al 100%. Bueno, pero que es lo que nosotros pedíamos, que si se dijimos que no, la bonificación no llega al 100%. Eduardo, que te dijimos, si en vez de plantear exención hubieseis planteado que la bonificación pudiera llegar al 100% y que eso lo decían los ayuntamientos, hubiésemos apoyado, os lo dijimos en el debate. Sí, pero para retomar... Pero otra cosita, lo último, con el tema de que se habla de movilizar, no movilizar, la política tiene que ser una política sostenible. Hemos ido a un modelo de construcción, y ahora estamos en un modelo de movilización, pero es que la movilización de vivienda existente es un modelo mucho más sostenible que el de comer recursos al suelo, al poco suelo que ya tenemos para seguir construyendo. De ahí que sea necesario hacer más. Sí, María, siempre se puede hacer más. Y ejemplos tenemos muchos, y yo te voy a decir uno en el que yo, además, sabéis que soy muy persistente, en el fraude fiscal. ¿Se podía hacer más? Mucho más. ¿Estamos viéndolo? Pues con los resultados del 2013, del 2014, y ahora yo me acuerdo cuando me decían, no, hacemos todo lo que se puede. Pues no lo hacíais. Se puede hacer más. ¿Y podremos hacer más dentro de 4 años? Seguro. ¿Pero eso significa que haya que hacer más viviendas?
No, que hay que No, movilizar más al respecto, más más viviendas. al respecto. Construir más no, porque ya he visto lo que nos da la burbuja Con las que inmobiliaria. vacías se cubriría. Estoy de Y la acuerdo, gente Alexia. también estará diciendo, ¿y este tema de la movilidad de viviendas qué tiene que ver con los desahucios? Si yo, a mí, voy a ser víctima, digámoslo así, de un desahucio, el tema de la movilidad ni me va ni me viene. Porque Sí, no me van a dar sí, porque una al vivienda. final Hombre, está rompería un todo poco el relacionado. mercado, al final, tanto de compra, bajaría los precios de alquiler y bajaría Está todo esa relacionado. ansia de compra que tenemos. Es decir, si ponemos a disposición las viviendas que ahora mismo están vacías para alquiler o para compra, el mercado se va a regular también, pero a la baja, con lo cual mi posibilidad para entrar en una vivienda de alquiler será con unos requisitos económicos bastante menores. Pero enfocado de otra forma también, si en lugar de penalizar o gravar o fomentar a un propietario de una vivienda, lo que se hace es cualquiera de esos calificativos aplicado a una entidad bancaria, que fue la que marcó el precio de una vivienda que luego el propietario no puede asumir por el tema de la Pero crisis. ahí se plantea el alquiler social, o sea, No, además quiero decir, de otras a medidas... nivel institucional, ¿habéis aprobado una norma? No, no hay nada. Es algo que se escapa a las competencias de la administración foral, digamos. Sí, vamos, En lo que es el plan foral de vivienda, sí. Lo que pasa es eso, a nivel plan foral de institucional vivienda, también estás las hablando de competencias se incidir diluyen. en la banca. El gobierno Sí, es que- vasco tiene unas competencias, las juntas tienen otras y al final el tema de vivienda son temas que se nos escapan por una desregulación, pero no hay una comunicación clara. A nivel de juntas generales yo creo que se nos escapa la competencia, a nivel del Estado no. En el Estado sí que se podría determinar que por lo menos aquellos bancos que han recibido ayudas públicas estén obligados a que todo el parque de vivienda que se han hecho con él a través de desahucio sea puesto a disposición, lo movilicen, que significa ponerlo a disposición a precios de alquiler social. Social significa que no es que sea, el social significa que no vaya por encima de un porcentaje de ingresos de la familia. Sí, creo que se marca el 30%, ¿no? En juntas aprobamos algo similar y creo que definíamos en 350 euros el precio máximo de Más o alquiler menos eran de los las requisitos viviendas. que en su momento tenía puestos gobierno vasco con los programas Bisegun y todos estos. Entonces, desde aquí no tenemos capacidad porque no tenemos competencia para eso, pero sí se tiene en el Estado y de hecho yo creo que en el debate que se tiene con respecto a una de las últimas modificaciones que están con el tema hipotecario, que está con la ley de segunda oportunidad que lleva el Partido Socialista, una de las medidas que lleva es precisamente esa, la obligación de movilizar la vivienda que tiene por lo menos aquellos bancos que han tenido que recibir fondos públicos y vamos a pagar entre todos en este momento. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, que lo que también tenemos que tener en cuenta es que esas... yo creo que en el fondo todos compartimos esa reflexión de que los bancos deben movilizar las viviendas que tienen, pero que tenemos que también tener en cuenta el planteamiento de que en estos momentos los bancos son el propietario de una vivienda, de esa vivienda no los veamos solo como bancos, sino como propietario de un bien, que hasta qué punto la legislación puede exigir a un propietario hacer determinado uso de determinado bien. Porque dicho tal y como lo ha explicado Alexia, la verdad es que queda muy bien, muy bonito, muy populista, pero es que hay unas normas legales y una jurisdicción en este país que tampoco nos las Pero podemos si se ha cambiado la saltar. Constitución, hombre, que todo es posible. Si se quiere, se puede. pero O sea, hay- se hay- puede hay- regular al final. Esto ya es otro tema distinto. El hecho no es Hay como una- justo al final decir que Pero hay las una- viviendas hay una- que ellos se han apropiado, que los bancos se han apropiado después de recibir un rescate millonario, Ese es el punto. o sea, Pero- no pero bien, pero no deben hay dinero ningún al Estado. impedimento Que en decir que la tengan que poner. diciendo, ¿Por pero qué yo no te estoy diciendo puedes eso. Pero se condicionar? puede regular. se Pero, puede igual regular. ahí no- pero es bueno, pero es que habría que jurídicamente, mirarlo, claro. pero jurídicamente en estos momentos es un propietario de una vivienda. Pero no es un Habría que propietario mirarlo. cualquiera. Evidentemente es un habrá propietario al que una yo le he vivienda- tenido que sí, que dar Alexia, dinero que para sí, que no se que vaya sí, que al sí. saco roto y con él arrastre a no sé cuántos y se ha quedado con viviendas de gente que no ha Pero tenido que yo esas eso- ayudas. Por yo eso eso digo yo no- que no, no es te un lo tema de discuto. populismo, es un tema de que en esas... No estoy hablando de todos los bancos, hablo de los bancos a los que se ha tenido que dar ayudas públicas. Y como tienen que devolverlas dentro de las condiciones para haberlas recibido y para devolverlas se puede poner, si se quiere, hay que tener voluntad política, que las viviendas que tengan en el stock suyo por desahucios o por ejecuciones, las movilicen. Y las movilicen a un precio determinado. Ya eso de cómo se marque tal será ámbito de negociación, pero se puede. Vamos a ver. Eduardo, no que no es un yo no tema de te discuto. populismo. Como decía Alex, Yo no te estamos en discuto periodo electoral, yo no te puede discuto que no que haya que no se movilizar puede. Yo esas ya viviendas, sabes sí que que no se me debe de gusta. hacer, pero también te digo que hay que buscar el encaje legal oportuno y adecuado, porque a fin de cuentas estamos hablando de un propietario de un inmueble y nos guste o
o no nos disguste, como esté la ley existe en estos momentos, y la ley tiene que tener una seguridad jurídica de que no podemos saltárnoslas cuando queramos ni como podamos. Se podrá modificar y reformar con los procedimientos que se establece, pero en estos momentos, como te digo, eso necesita un encaje legal. Pero que eso es, a ver, es de sentido común que debería ser así, no pero debería eso existir es de esta sentido condición común decir, bueno, yo no lo estoy negando. Sí, escúchame, por estamos eso, todos de acuerdo. Estamos de acuerdo y creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en situación de poder decir cómo está el tema, si se puede o no se puede, desde un punto de vista jurídico o legal, ¿no? Ahora, que es interesante abrir ese melón, mirar las posibilidades, hablar con juristas. En nuestros respectivos partidos políticos disponemos de este tipo de gente que conoce cómo está la ley. Mirar, se puede, no se puede, estudiarlo. Oye, igual abrimos una ventana y es una opción a tener en cuenta, ¿no? Y respecto al tema del debate original, la dación en pago o la norma foral que va a permitir esa dación en pago, ¿no? Hablabais de que si es mejorable, si no se puede mejorar. Pues hombre, yo creo que mejorar se puede mejorar todo y sería pues de una autocomplacencia y de un narcisismo supino pues decir que somos los mejores y que lo hacemos fenomenal, ¿no? Mejorar se puede mejorar todo. Ahora, dentro del marco legal, dentro de los miembros en los que nos movemos, pues yo creo que es una buena norma, puesto que va a posibilitar una opción a mucha gente, a poca gente, bueno, a poca gente, pero a esa gente probablemente le estés... a ver, no salvando la vida, porque no salvas la vida a nadie, ¿no? Pero le estés dejando en una situación muchísimo más positiva de la que se encontraba sin esta norma foral, ¿no? ¿Lo podemos definir como un granito de arena? Sí, un granito de arena. Sí. Aitor dice que no. Aitor no, pero... Eduardo, Un paso adelante. Y Alexia también. Es un paso, aunque esté limitado. Eso es. Pues nos vamos a quedar con esta última intervención. Hemos abierto también el debate al tema del IRPH de los bancos, al tema del plan de vivienda, y terminamos un poquito con lo que era el origen del programa, la dación en pago. No tenemos tiempo para más, pero ya estamos preparando el programa de la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Gabón, buenas noches. Gabón, Gabón. Buenas noches.